Buenos días, buenas noches y buenas tardes, familia en el Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Adventista Hispana de Nueva Zelanda, los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventistas Hispanos en Roma le da la bienvenida el día de hoy. Hoy es un día maravilloso. ¿A quién no le gusta escuchar un testimonio? Cómo Dios ha transformado vidas. Pues hoy tenemos día de testimonio. Por eso, hermanos, todavía es tiempo de partir el link. Si repartamos el link. Muchas veces pensamos que las personas no van a escuchar, pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Por eso repartamos el link. Apenas empezamos para que, igual que nosotros, que vamos a ser bendecidos, otras personas también alcancen también la bendición de ver cómo Dios transforma vida y hay esperanza para todos. Hoy vamos a tener una invitada especial, nuestra hermana Belkis Petro Acosta, y un tema bien interesante, una desgracia convertida en bendición. Entonces, vamos a saludarlos a cada uno de ustedes, hermanos, familia en el Señor. Vamos a ir a saludando a cada uno. Nuestra hermana María, Dios me la bendiga, hermana, bienvenida. Nuestro hermano Eliu, bienvenido. Nuestra hermana eh, Eliud, vamos a mirar. Nuestra hermana Martita Ceci Villegas, Dios la bendiga, hermana. Morena de Ross, Liliana de aquí en Nueva Zelanda, gracias por estar aquí. Nuestra hermana Neira, nuestra hermana Vanessa, de Encuentros con Jesús. Eh, nuestra hermana Mabe también está por aquí, bienvenida. Alejandra Rodríguez, bienvenido. Dreni Patricia, bienvenida. Miriam Ruiz, wow. Irene Pilamungo, Dios la bendiga, hermana, dice que desde Pereira, wow, bienvenida. Ana Luz Colombia, Xiaomi, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes, pero también a nuestros hermanos que están en YouTube, bienvenidos también, que Dios los bendiga. Estas programaciones van a quedar guardadas en Encuentros con Jesús, denle la campanita para que suba más programaciones y se puedan ver. Ahí tenemos muchas programaciones de salud, testimonios y predicaciones. Entonces, en el canal Encuentros con Jesús van a poder encontrar mucho contenido de bendición que también lo pueden compartir a pesar de que ya está grabado. También a nuestros hermanos que están en Facebook por diferido también, los saludamos desde ahora. Que Dios los bendiga. Aquí estamos a las 6:16 del día sábado, o sea que feliz sábado, hermanos, a cada uno de ustedes. Sé que un lugares están en preparación, en día de preparación también. Que Dios los bendiga en el día de preparación, que se alisten y alisten los corazones para que cuando llegue el Señor puedan, podamos estar llenos, ¿no?, de Él y poder pasar un día agradable, un día del Señor agradable. Bueno, vamos a orar. Después de saludarlos, vamos a orar y vamos a empezar con un pensamiento de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a leer Deuteronomios 30, 19 y 20. Y dice la palabra de Dios: al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas, tú y tus descendientes. Ama al Señor, tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Vamos ahorita a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, aquí, tarde y noche en otros lugares. Gracias porque por estos medios podemos reunirnos, mi Señor. Tú nos das la oportunidad de juntarnos en uno como hermanos, Señor. Así estemos en otros lugares, no físicamente cerca, pero tú nos unes, Señor. En espíritu nos unes aquí. En el espíritu nos une para poder escuchar, Señor. El día de hoy es testimonio, Señor. Es maravilloso ver cómo tú transformas vidas, cómo tu Santo Espíritu, todo la maldición la conviertes en bendición, Señor. Gracias por eso, Señor. O sea que tenemos esperanza. Si estamos pasando, Señor, aquí muchas personas
han llegado tristes, con situaciones, enfermos, Señor. Y te suplico, Señor, que tú seas extendiendo tu gracia, Señor, para que ellos vean, Señor, que hay un Dios en Israel, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tú abraces esta programación que vamos a tener hoy, que tu Santo Espíritu sea dirigiendo toda la programación, Señor. Nuestra hermana, Señor, Belki, que tú has escogido para el día de hoy, que tú seas dirigiendo sus pensamientos, Señor, y que todo esto sea para la gloria y alabanza de tu nombre. Y a nosotros, los que somos oidores, Señor, que tú nos prepares en nuestras mentes para que entre este lindo testimonio, llene, Señor, esa ansiedad o eso que hay en nuestro corazón, Señor, o esa tristeza, Señor. No sabemos, pero tú sí sabes, Señor, porque tú sales, traes a tus hijos que necesitan escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque hay esperanza en ti, mi Señor, y gracias, como decía tu palabra, Señor, que escojamos la vida, Señor, tú eres la vida. Ayúdanos, Señor, a caminar en ese caminar que nos lleva a la vida, Señor, para que tengamos vida, Señor, y seamos luz y podamos llenar las vasijas vacías que están afuera, Señor, que están clamando o que están tristes, Señor. Gracias, Señor. Bendice a la gente que está también en YouTube, que nos están escuchando, y a cada uno de los hermanos que están aquí, que cuando entren a la sala, Señor, ellos puedan sentir tu presencia hoy con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre y te agradecemos por los ángeles que también nos acompañas en el lugar donde estamos cada uno. Y gracias por tu perdón y por tu amor y haber dado lo más que tú más amabas, que es a tu Hijo, nuestro amado Jesús. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén. Y amén. Ok, ahora vamos a presentar a nuestra hermana Belki. Vamos a mirar que la vamos a presentar. A ver, Sí, Flor, preséntala, por favor. Es que sí, mi tenía amor. problemas de conexión y ya está aquí con otro dispositivo. Eso fue lo que me dijo ahora mismo. Es que mi Ok, pero computadora también tiene va a problemas salir ahora para mismo. ver. Mm, Flor, ¿tú me escuchas? sí, mi amor, sí te escucho. ¿Pero me escuchaste lo que te he dicho antes? ¿Pero hay una presentación para ella o solamente la llamo? Sí, sí, mi amor, sí te Sí, sí, escucho. hay una presentación. Lo que pasa es que mi computadora me ha dejado sin Oh, nada. ya, mamita, pero está entrando una presentación, no te preocupes. Ok, ahora sí. Vamos a presentar, gracias, vale. Vamos a presentar a nuestra hermana Belkis Petro Acosta, originaria de Córdoba, Tierra Alta, actualmente vive en Montería, la capital de este departamento. Hace más de 30 años, cuando era niña, mudó a esta ciudad de Montería. Allí se ha radicado, está casada, madre de dos hijos, de dos hijas, una de 18, la otra de 11, junto con sus, junto con ellas, sirven al Señor y le gusta compartir a través de su testimonio las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida y cómo llegó a los pies de Cristo Jesús. Amén. Hermana Belkis, Dios me la bendiga, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Bienvenida, hermana. Espera un momento. Flor, Mabe, quítame el coanfitriona, quítame el anfitrión a mí, porfa, y ponle el anfitrión a ella porque mi computadora se ha quedado bloqueada, porfa. Gracias, perdón. No te preocupes que siempre hay problemas de conexión, pero Dios está con nosotros. ¿Ok? Vamos a esperar. Pero mientras que de entrar nuestra hermana, vamos a seguir en la información. La esperamos la otra semana. Acuérdense, el día martes, el día lunes. Lunes tenemos em, predicación, profecía. El día miércoles tenemos salud y pues siempre los viernes tenemos testimonios. ¿Ok? Ahora sí, nuestra hermana Belkis está por ahí. Buenas tardes para todos. Acá en Colombia, a esta hora es la 1:23 de la tarde, el mediodía. Estamos Ok, todavía bienvenida, hermana. esperando la recepción del sábado. Todavía no llega. Ya me contó la hermana que ya están recibiendo el sábado.
Sí, Y qué bendición poder unirnos, mis hermanas, que a través aquí de ya estos estamos medios, recibiendo el sábado, hermana Belkis. Gracias por, sí, gracias por estar aquí, bienvenida. Y bueno, a nuestra hermana Martica, que dio el contacto, también Dios la bendiga y gracias, gracias a Dios primeramente por hermana. esta Bien pueda. oportunidad. Mi hermana Marta, gracias hermana Vanessa, gracias mi hermana, gracias a todos porque me hicieron una invitación que acepté con el corazón porque realmente después de ver la gloria de Dios en gran manera, vale la pena vivir para contar un testimonio. Como les decía, eh, tuve la oportunidad de vivir una desgracia muy grande, para mí fue muy grande, quizá uno de los peores momentos que pude haber vivido, pero ahí nos damos cuenta cómo Dios puede cambiar una desgracia en bendición. Y hoy lo llamo así, la bendición más grande que Dios me ha podido regalar. A esta hora quiero empezar diciendo algo. Es un texto bíblico que ha abrazado en mi corazón y es Jeremías 29:11. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, o de paz y no de mal, para regalarles un futuro y una esperanza. Qué maravilloso saber que en medio de un mundo que nos da momentos tan difíciles, que todos los días nos toca enfrentar batallas, circunstancias tan duras que marcan nuestra vida, qué bueno saber que aunque no lo podamos entender, Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Dios tiene planes extraordinarios. En los momentos de dificultad no los podemos ver, como ya les dije anteriormente, pero si nos damos la oportunidad de esperar el proceso de dolor en nuestra vida, podemos con seguridad ver la gloria de Dios. Bien, mis hermanas, y yo quiero, antes de empezar a contar mi testimonio, quiero hacer una oración para que el Señor bendiga a cada oyente en este lugar, a todos los amigos que se conectan a través de las redes en diferentes lugares del mundo. Si Dios nos ha tomado en esta hora para compartir este testimonio, es porque Dios tiene personas en diferentes lugares que necesitan una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza, una palabra que pueda transformar los corazones que quizás han quedado con la mirada gris, que quizás han vivido el momento más oscuro de su vida. Dios hoy tiene el poder para cambiar tu historia. Solo tú debes abrir tu corazón. Vamos a orar. Bondadoso Señor y Padre, que moras en lo más alto de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre por toda la eternidad. He aquí, Señor, a esta hora he aceptado un llamado y creo, Señor, que es de parte tuya para seguir contando este testimonio. En una ocasión en sueño, Señor, me mostraste predicando a diferentes lugares del mundo. No sabía que lo íbamos a poder hacer a través de las redes, Señor. Y aquí estoy diciéndote, heme aquí. Oh Dios, quiero pedirte primeramente el perdón de los pecados. Si hay alguna cosa que impide a esta hora que tu presencia sea en medio nuestro, Señor, te rogamos que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú derribes todos los obstáculos, tú coloques tu hueste de ángeles protectoras a nuestro alrededor y que tomes el control de cada persona, Señor, que escucha este mensaje. Padre, que puedas visitarlos a través de estos medios para que así ellos también puedan abrir su corazón y puedan recibir este mensaje que tanto, Señor, puede transformar vidas a aquellos que así estén necesitados. Yo te doy las gracias, te pido una bendición para cada uno de los hermanos que se conectan en diferentes lugares del mundo. Te ruego, Señor, que a esta hora como en el día de Pentecostés, Señor, dice tu palabra, que ese día llegó en ese lugar donde estaban en el aposento alto, tu Santo Espíritu, y todos fueron llenos de tu presencia. A esta hora te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos que nos escuchan a esta hora, no es fácil empezar a vivir la vida con sueños e ilusiones y de repente ver que chocas no con un vehículo, no con algo, sino con la vida. Así pude decir en una ocasión, esta frase la dije hace poco allá en un lugar donde tuve una campaña maravillosa, en el Carmen de Bolívar, donde yo le decía a mis hermanos, yo creo que yo no choqué con un carro, choqué con la vida, porque yo no tenía alas y quería volar. Yo tenía planes, sueños, metas, ilusiones, quizá como las que tú tienes. Y es maravilloso, es magnífico que tengamos planes, que tengamos sueños, pero hay una cosa, muchas veces nosotros, en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestras metas, creemos que Dios puede interferir en ellos y nos da a nosotros el creer en nuestro interior que es mejor sacar a Dios de estos planes
porque quizá a veces vemos a Dios como un impedimento para lograr las cosas que queremos, porque bien sabemos que hay planes y hay metas que en vez de acercarnos a Dios nos van a alejar de Dios. Quiero contarle mi historia de esta manera, eh, como empezó todo en mi vida. Y nací en un hogar cristiano, un hogar adventista. Mi padre adventista, un hombre plantador de iglesias con un corazón, ¿saben? Sí, he conocido un hombre con el corazón más dulce, bueno, noble, humilde. Se llamó Petro, mi padre. Un hombre que nació para servir al Señor, que vivió en este mundo para dejar el nombre de nuestro Dios en alto. Saben, no fue fácil, porque yo quiero decirte también a ti, querido hermano que nos estás escuchando a esta hora, cuando tú y yo estamos en esta caminata con Cristo, cuando tenemos hogares sólidos que le sirven al Señor, siempre el enemigo va a batallar para dañar los hogares de una u otra manera, por el esposo, por la esposa, por los hijos, pero el enemigo siempre ha querido robarse la paz de nuestros corazones. En Juan 10:10 dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, el engañador, mas Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Circunstancia que a veces nos cuesta creer, entender o tomar cuando nuestros planes se desvían de los planes de Dios. Bien, el hogar de mi padre, de mi hogar, mi familia, se fragmenta cuando mi madre se va al mundo. Y es muy difícil cuando, en este caso, la madre, que es la que siempre está en el hogar, enseñando a los hijos, es la que se encarga de la parte de la educación moral y de muchas cosas en los hijos. Entonces, cuando ya una madre se aparta del Señor, esto pesa mucho en la familia. Y yo les puedo contar, mis queridos, que pesó mucho. Tanto mis hermanas, mis hermanos y yo tuvimos tristemente el sinsabor de ir a probar las cosas de este mundo. Sin embargo, digo que todo obra para bien y todo tiene un propósito en este mundo, porque he tomado un texto maravilloso que está en Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor. Mi padre amaba a Dios. ¿Y cómo entender que su hogar se fragmenta? Que tenía una hija de 19 años muy enferma y que sufría tantas cosas de esta vida. Sin embargo, que sus hijas, que había instruido y había guiado por los caminos del Señor, al llegar a cierta edad, todos tomáramos la decisión de apartarnos. Y yo fui ese hijo pródigo. Creo que herí el corazón de mi padre en un momento cuando ya cumplí los 18 años. Yo quería volar, yo quería salir corriendo de casa, habíamos vivido sin sabores. Al fragmentarse el hogar, yo había tenido muchos traumas, muchas cosas, yo decía que nunca me iba a casar porque decía que los hogares eran una farsa. Entonces, esta circunstancia me abrumaba y yo quería salir como de ese hogar que nos dejó vivir sin sabores, tristezas, cosas que no entendía, que tuvo que pasar el tiempo para entender por qué estas cosas pasaban en los hogares. Sin embargo, buscando mi propio beneficio, lo que yo quería, le dije a mi padre, tengo 18 años, quiero partir de casa. Solo quiero que me dejes ir. Ya tengo mi cédula, me voy de casa. Tal como el hijo pródigo, me fui de casa un día y me fui tan lejos, mi querido amigo, hermano, que me escuchas a esta hora. Me fui tan lejos, me sumergí en un mundo tan perdido que quizá ya estaba irreconocible en cuanto a los principios y las normas que cuando niña yo pude recibir. Llegué a mis 18 años sin perforar mis orejas, y cuando llegué a este mundo no solo perforé mis orejas, sino que mi nariz y muchas otras cosas que empecé a probar. Yo nunca había probado el alcohol y empecé a sumergirme en el alcohol, empecé a vivir esa vida del mundo que nunca había vivido. Era como un pajarito que está en una jaula y le abren la puertecita y el pajarito sale volando. Y me fui a vivir un mundo donde estaba desprotegida, donde no había nadie que me pudiese mirar, porque me fui para otra ciudad donde no estaban mis padres y empecé a vivir mi vida mal vivida. Tanto, mis queridos, que en un momento, cuando habían pasado 5 años, ya iba para 6 años de estar en ese lugar, entendí que ya no tenía fuerza para salir de esa vida. Me estaba sumergiendo tanto en el trago que ya lo hice el pan de cada día, ya bebía todos los días. Estaba andando en un camino ya rumbo al alcoholismo y tenía sueños, planes. Yo quería ser cantante, me gustaba cantar y me gustaba mucho la música popular. Canté en unas ocasiones en diferentes lugares donde había mucha gente, en estadios. Canté en algunas ocasiones y tuve la oportunidad de conocer personas famosas. Pude relacionarme con algunos de ellos
Y puedo decirte hoy que aunque en ese momento no lo entendía, todas esas cosas que tanto amamos y que tanto anhelamos, realmente, como lo dijo el sabio, solo es vanidad de vanidades. Pero cuando estamos en búsqueda de estas cosas, no lo entendemos. Yo quería ser esa cantante, tuve la oportunidad de tener maletines llenos de dinero en mis manos, quería hacerme cirugías estéticas, solo quería tener un cuerpo perfecto, quería tener una voz perfecta, quería alcanzar la fama, quería lograr muchas cosas. Y aunque cuando joven cuidé mi cuerpo, en ese momento iba al gimnasio, siempre estuve ahí manteniéndome en forma porque siempre quería estar bien. Había una parte de mi cuerpo que era la vanidad de mi vida y eran mis piernas. Siempre quería estar bien presentada, quería tener la oportunidad de estar vistosa porque era algo que anhelaba llegar a la fama. Y usted sabe que todo esto requiere muchas cosas, mucho sacrificio, mucha dedicación. Y bueno, le doy gracias a Dios que no pude andar más allá en cuanto a hacerme cirugías estéticas porque a veces siempre me daba temor. Yo decía, ¿qué tal que vaya a morir en una de estas? Y siempre algo me detenía. Pero la vida nos cambia. Fuera de eso, yo había recibido una noticia y era que a mí se me había negado la oportunidad de ser madre. Yo era una mujer prácticamente estéril. Tenía dos problemas muy grandes que no me permitían ser madre. Esto me hizo decepcionar y vivir la vida sin sentido. Esto me hizo decepcionar y pensar que yo debía vivir solo el momento sin importar las consecuencias porque no iba a tener familia. Ya estaba sumergida en un mundo que quería vivir mucho más y ya no tenía fuerzas para salir de ahí. Y saben, cuando Dios tiene un plan, por eso me gusta y tomé este texto hoy, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, aunque nosotros hagamos lo que queramos hacer, no podemos ir tan lejos donde quizás hemos querido llegar, pero llegará un momento que los planes de Dios nos alcanzarán. Solo que en esos planes, Dios tiene mil maneras que usa todos los días para llamarnos. ¿Sabes, querido amigo que me escuchas? Hermano que estás escuchando este testimonio. De esas mil maneras que Dios tiene para llamarnos, hay dos que son muy usuales y una la conocemos como llamado con cuerdas de amor y una que yo conozco muy bien se llama llamado por cuerdas de dolor o lazos de dolor. Es triste que un Dios que nos ama tanto, que nos da la vida y que nos brinda tantas oportunidades en este mundo, nosotros no querramos escuchar su voz de amor y que aunque nos ha llamado una y mil veces, es mejor para nosotros a veces permitir que llegue el dolor para que en medio de esos lazos, esas cuerdas de dolor, nosotros podamos abrir el corazón. Y como Dios tejió un plan con mi vida, Dios obró milagrosamente. Dijo milagrosamente porque ya te dije, se me había negado la oportunidad de ser madre. Y un día cuando menos lo esperaba, a mi vida llegó la noticia que iba a ser madre de una hija, de una bebé. Saben, esto cambió mi vida, fueron muchas emociones, no lo podía creer, iba a ser mamá cuando se me había negado la posibilidad, pero yo no sabía que ya Dios estaba tejiendo con esta criatura que venía a mis brazos un futuro muy diferente al que yo estaba buscando, ¿saben? Y fue precisamente después de tener ya a mi hija en mis brazos, después de haber vivido una temporada, nuevamente volví a casa de mis padres y ahora tenía un bebé, una bebé en brazos y mi bebé tenía 6 meses, pero el mal seguía tocando mi corazón, el mal seguía tocando mi cuerpo. Y hubo un momento donde tomé la decisión de irme otra vez, de irme de casa y ya tomar la decisión de no estar con el padre de mi hija, porque me uní con él en unión libre, como le llamamos, sin compromisos, y entonces teníamos nuestra hija, pero llegó un momento que dije, no, 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 no es esto lo que quiero, voy a criar a mi hija sola, a mi parecer, a mi manera, y me voy nuevamente a vivir la vida que un día estaba viviendo. Ya había organizado todo, maletas, pasajes, ya tenía lugar para donde iba a irme a trabajar, iba a continuar con esta vida licenciosa, eso era mi plan, eso era lo que yo estaba queriendo, sin consultarle a algunos de mi familia, mi compañero no sabía que yo iba a abandonarlo y saben, es cuando me llama la atención que en medio de esos planes que nosotros vivimos, a veces tiene que entrar este momento tan duro para poder entender. Y fue precisamente un 19 de marzo, casi a la puesta del sol, es casi la hora que ustedes tienen, era como las 6:30 para 7 de la noche, cuando salí a hacer un favor. Un amigo de mi padre, un señor de 90 años, tomado de la noche en el barrio donde estábamos viviendo, le quedaba su lugar de residencia a una distancia.
y mi padre me pide el favor que lo lleve en una motocicleta que teníamos en casa, que lo llevara a su lugar de residencia. Yo estaba ya a punto de ir a la cama con mi niña a los brazos, le estaba dando de comer a mi pequeña Valentina, cuando de repente yo escuché que mi padre me llama. Yo le dije, sí, papi, ¿cómo no? Tenme mi niña, sosténla aquí, no la des a nadie hasta que yo vuelva, porque ahí estaba mi compañero y siempre había un pequeño problema en esa relación. Y a veces uno actúa con prepotencias en esta vida, a veces uno cree que uno siempre va a estar ahí y que todas las cosas las sabemos y que las podemos manejar como nosotros queremos. Pero saben, yo pensé volver en unos minutos a estar con mi pequeña Valentina, pero no fue así. Estaba a punto de vivir la desgracia más grande de mi vida. Estaba a punto de sufrir aquello que transformaría mi vida para siempre. ¿Saben? Tomé la moto, mi casco, mi chaleco, agarré mi motico y salí con ese señor que se llama Bruno, se llamaba Bruno. Bruno, un gran amigo de mi familia. Lo monté en la motocicleta y salimos juntos. Pero lo que yo no sabía era que a 3 cuadras de mi casa, un terrible accidente nos cambiaría la vida. ¿Saben? Fue muy duro cuando de repente en una calle que es doble carril, un hombre ebrio, sin darme tiempo de nada, se sale de su carril, invirtiendo así la motocicleta donde yo iba, me chocó, y no solo me chocó a mí, chocó otras motos, otros vehículos que venían detrás de mí, y al chocarme, Bruno, aquel hombre de 90 años que iba conmigo, al impacto, él voló por encima del vehículo, cayendo de esta manera del otro lado. Yo no lo volví a ver más. Yo solo te puedo decir algo, cuando yo vi que este hombre me iba a impactar, solo dije esta palabra, que es clave. Yo no puedo decirte que dije nada más porque solo dije esto. Dios mío, me mató este carro. Yo nunca pensé salir con vida de ese siniestro, ese accidente. Pero no fue así. Cuando el hombre me impacta, yo siento que el carro va rodando, mi vehículo, mi motocicleta, y me va arrastrando a una distancia más o menos como de 20 metros. Cuando la moto ya golpea la parte del andén, mi cuerpo cae. Y cuando mi cuerpo cae, yo empecé a gritar, yo le dije, ayúdenme, estoy viva, sálvenme, porque aquel hombre era implacable. Aquel hombre otra vez retrocede el carro, llevándome otra vez a la mitad de la calle, y en ese maniobrar, de rodarme, de retroceder, de hacer, aquel hombre dañó mi pierna izquierda de tal manera que me hizo trizas el fémur, la tibia y el peroné. ¿Saben? En mi muslo, en mi parte de mi pierna izquierda, tuve una abertura donde los huesos salían en cantidades de huesos muy partidos, y se abrió mi pierna, y cuando me levantan, tuvieron que levantar el carro para sacarme de esa defensa del carro donde quedamos impregnados, la moto y yo. Y entonces, cuando él me levanta, la persona que me levanta, sabe, toda mi rodilla, toda la rodilla salió por esa abertura. Esos eran muchos huesos partidos, con la rodilla toda estaba afuera. Y una señora estaba mirando el accidente y ella se llevó las manos a la cabeza y dice, Dios mío, la joven perdió su pierna. Y yo no lo podía creer, yo estaba impactada, yo solo sentía un fuerte fogaje en mi cuerpo. Y cuando ella dice esto, yo quiero mirar, no podía sostener la cabeza, el cuello, el impacto me aflojó todo. Y cuando quiero tomar mi mano para agarrar si tenía la pierna ahí todavía, esta mano no me servía. Estos dedos me colgaban casi acá, y por aquí hay una parte, no sé, tengo, cuando muevo la mano, no puedo mostrarlo, hay un pequeño huequito, un orificio aquí que se hace, no puedo mostrarlo ahorita, quisiera mostrarlo. Y aquí salía un hueso, y era muy duro, muy terrible ver mi mano destruida, no podía sostener mi pierna. Enseguida me hicieron torniquetes para no desangrarme y me llevaron a un lugar donde me prestaron asistencia médica. Allí con cuello ortopédico, a punto de desmayarme, alcancé a dar los datos personales para que llamaran a mi familia. Y recuerdo que le dije al médico, doctor, haga lo que sea, salve mi pierna. Yo se lo suplico, por favor, no deje que me amputen la pierna, salve mi pierna. Pero cuando el médico, yo estoy en ese afán, él me dice, Belki, calma, porque tienes una herida abdominal muy grande, sufriste un impacto torácico muy terrible y no sabemos cómo están tus órganos blancos internos. Cuando él me habla así, yo le digo que me ayuda a ver, y cuando él me inclina para ver mi abdomen, era impresionante. Yo tenía una herida abdominal de más de 20 centímetros
y 4 dedos de ancho. Como todo esto perdí de mi abdomen y era verme el abdomen abierto. El doctor me explicó que de 4 capas que protegen nuestros órganos internos, una sola no se rompió. Donde esa capa se hubiese roto, también todos mis órganos se hubiesen, mis intestinos, todos se hubiese regado allí también en el pavimento ese día. Saben, yo le voy a decir algo para resumir este testimonio, porque no podría contarle cada detalle. Solo te estoy contando algunos detalles para que comprendas la magnitud de esta tragedia y cómo Dios obró en mi vida, cómo Dios peleó mi vida con el diablo, cómo Dios me arrebató de las manos del enemigo para darme una oportunidad más que yo debería estar deseosa, agradecida para aprovechar. Pero saben, pasó el tiempo, después de estar hospitalizada, gracias a Dios pasé el peligro de no amputar la pierna, no me amputaron la pierna, me hicieron limpiezas y regresé a casa, duré más de 6 meses postrada en una cama donde sufrí escaras, quemaduras por estar mucho tiempo ahí acostada inmóvil, con una pierna inmóvil, con un peso en mi pierna. Y fue muy difícil vivir esa etapa de la vida cuando mi pequeña Valentina solo daba sus primeros pasitos en un caminador. Vi una escena que me estremeció el alma, estar yo sentada, acostada ahí en esa cama inmóvil y ver que mi hija venía en su caminador y había un desnivel cuando mi niña cayó. Fue muy duro verla ahí en el suelo con su boquita empapada en sangre, llorando. Ver ahí una escena que yo no podía siquiera levantarme para socorrer a mi hija en ese momento y que en ese preciso momento no había nadie que viniera por ella. Usted se imagina cuán duro es vivir una situación de esta en carne propia y vivirla emocionalmente porque tienes una familia que no puedes atender. Es como sentir que tu mundo se hace trizas, que tu vida se encierra en una cápsula que ya casi no puede salir. Pero te digo algo, no fueron 6 meses. Mi pierna izquierda seguía supurando, siempre botaba un líquido y cada vez que iba a cirugía me cortaban centímetros. Pasaron 2 años y medio y yo no me recuperaba con mis muletas. Y saben, me habían hecho 7 cirugías donde me habían cortado a centímetros por cirugía. Ya había perdido 7 centímetros del fémur. Literalmente estaba coja. Era como caminar con un tacón de 7 centímetros. Te lo puedes imaginar, lo puedes probar en tu casa, si así lo puedes hacer para entender cómo se estaba convirtiendo esto en una tragedia cada vez más fuerte, en un caos, en algo desesperante. Recordando así que había sido una joven que me gustó la buena vida, que viví bien y que en las cosas que uno quiere, en la vanidad, que me gustaba lucir bien y que ahora yo al pararme en un espejo, lo que miraba era una pierna, mi pierna se me había, ya no era una pierna lineal, era una pierna torcida, me quedaba muy torcida la pierna, no podía unir mis piernas, me quedaba siempre torcida y además de eso faltándome 7 centímetros. Era una situación muy difícil, pero en medio de todo yo decía, tenía un optimismo, yo me voy a recuperar, y cuando me recupere voy a hacerme cirugías estéticas, voy a borrar todas esas marcas, yo voy a continuar con mi vida, estoy joven. Tenía 23 años cuando me accidenté, ya habían pasado 2 años y medio, tenía 25 años, ¿saben? Pero pasó ese tiempo y no me recuperaba. Después de 7 cirugías vuelvo al médico y tenían una junta médica y había muchos médicos y estaba psicólogo, había muchas personas y el doctor escribiendo muchas órdenes. De repente me mira a los ojos y me dice, Belki, yo siento, yo lo lamento darte esta noticia, pero yo debo darte una noticia hoy y precisamente aquí tengo especialistas que te van a ayudar para que puedas entender el proceso que tú estás viviendo y lo que te falta aún por vivir porque es difícil, pero debo darte una noticia, hay que amputar tu pierna. Créeme, yo no estaba preparada para que un médico me dijera que mi pierna debía ser amputada. Yo estaba buscando la ciencia para que la ciencia solucionara mi problema. Yo esperaba que ellos me dijeran que sí me iban a solucionar el problema, que yo iba a recuperar mi pierna, ¿saben? Pero en este momento me están dando la noticia más cruel, algo que yo pensaba que no podía soportar. ¿Sabe? Cuando niña había escuchado una parte bíblica que dice que Dios no le da pruebas a sus hijos que no puedan soportar. Claro, yo no me consideraba una hija de Dios porque me había ido muy lejos, estaba por allá viviendo una vida miserable. Pero, ¿saben? Cuando recibí esa noticia, ahí fue donde se pone la parte más oscura en mi vida. Fue precisamente al recibir esa noticia que lo más gris toca mi corazón. Yo me desesperé, yo agarré al médico por su camisa y le dije, doctor, usted me está diciendo mentira, dígame que es mentira, dígame que hay una solución. Dígame que usted puede hacer algo por mi pierna, usted quiere dinero, ¿cuánto quiere? Dígame, yo le consigo el dinero.
y tenía la opción de poder de pronto haber conseguido ese dinero, si así hubiese sido. Pero el médico me miró a los ojos, colocó su mano en mi hombro y me dice, Belki, no, no se trata de dinero, ni todo el dinero del mundo te puede salvar tu pierna. Debo decirte algo muy duro, pero te lo tengo que decir, o es tu pierna o es tu vida. Oh, querido amigo que me escuchas, cuando a ti te colocan entre la espada y la pared, yo no sé a cuántos yo le estoy hablando a esta hora que han perdido un miembro de su cuerpo. Y sé que tú me entiendes que es muy difícil vivir una circunstancia como esta. Yo no lo podía percibir en mi mente, me desesperaba, me ahogaba, sentía un peso, un nudo en mi garganta, yo sentía que no podía soportar todo esto. Me fui muy triste a casa. Cuando llegué a casa desesperada, solo lloraba, solo gritaba enfurecida con la vida misma, no sé con qué, pero yo recuerdo que fui al escritorio, llegué al lugar donde estaba el espejo y tumbé todo, reventé las colonias, lo que había. Yo me volví loca, yo me desesperé, yo reventaba, yo gritaba, yo lloraba, yo decía, se me acabó la vida, ¿sabes? Cuando el mal te toca, cuando la desesperanza entra a tu vida, dices cosas que a veces te arrepientes. ¿Sabes? En un momento yo llegué a decir esto porque la persona que me ocasionó el accidente estaba ebrio, estaba borracho. Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona ebria arruinó mi vida? Pero lo que yo no sabía era que yo también en un pasado, o sea, no podía entender era que yo también transité en esa vida y que de cuántas cosas como esta también Dios me había librado antes. Y en ese momento empecé a preferir palabras terribles. Yo decía, si mi pierna, pero en una cárcel, porque yo misma voy a acabar con la vida de este hombre que me arruinó la vida. Claro, lo dije en lágrimas, en dolor, en sufrimientos, en tristeza, pero sabe, al final reflexioné y dije, pero nada me va a quitar el dolor, ni nada me va a devolver mi pierna aunque yo haga lo que haga. Saben, esa noche fue la noche más dura. Esa tarde no comí, me acosté sin comer. Y cuando todos dormían, ya era la medianoche, mi compañero ahí a mi lado, mi pequeña estaba en su cuna, y yo solamente lloraba, en sollozo yo lloraba, yo temblaba, y yo repetía en mi mente, si mi pierna no quiero vivir, si mi pierna no quiero vivir, yo temblaba, yo tenía miedo, yo tenía mucho miedo y decía, no creo que pueda soportarlo si mi pierna no quiero vivir. Y lo repetí tantas veces, querido amigo que me escuchas, tantas veces repetí esto, que en un momento, ya era la medianoche, no lo repetí yo, sino que escuché una voz a mi oído que me dijo, quítate la vida. Y cuando yo escuché esa voz que repetidamente me decía, quítate la vida, ¿para qué vives? No te das cuenta cómo has quedado. Cuando yo escuchaba esa voz que me decía eso, yo llorando dije, eso es lo que voy a hacer. Y es aquí donde cuando cuento mi testimonio digo que es una de las partes más terribles que pudo haber enfrentado. Porque cuando tú no lo entiendes, pues de nada te percatas, pero cuando tú entiendes lo que significa esto, te, te estremece grandemente. ¿Sabes? En estos días, en mi país, vivimos unas circunstancias que impactó a Colombia y creo que en muchos lugares del mundo. No sé si recuerdas un joven que se llamó Javier Acosta, hace poco tomó la decisión de aplicarse la eutanasia porque contrajo una enfermedad que le daba muchos dolores, mucho sufrimiento y ya no pudo más con esto. Así que el hombre apeló, pidió su derecho, que ya es legal para el que quiera pedir esto. Sin embargo, yo te daría un consejo hoy de parte de Cristo Jesús. ¿Sabes? Dios tiene un tiempo para todas las cosas en esta tierra. Y así como hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Así como hay tiempo para pasar una tragedia, también hay tiempo para gozarnos en la bendición que Dios nos da. Es muy difícil cuando estás en el dolor y en la tragedia tú poderlo entender. Te digo algo, lo que quiero compartirte de este testimonio de este joven que estoy mencionando es que eso impactó mi vida. Cuando yo leo la historia de este joven, yo empecé, ahorita te estoy diciendo, en estos últimos días, lloraba y temblé pensando de lo grande, de lo misericordioso que es nuestro Dios y lo lindo que es confiar en Él cuando decidimos abrirle el corazón, clamar a Él. Él nos escucha y está dispuesto a solucionarnos las cosas, aunque cuando la ciencia diga no, aunque para la ciencia sea imposible, aunque tú ya te creas perdido, aunque ya tú no creas que tienes solución. Entonces esperar en Dios, confiar en Dios, es lo que cambia la historia de tu vida, es lo que te devuelve el sentido, es lo que te hace ver el milagro. Pero en ese momento yo no era alguien que confiaba en Dios. Muchos en el accidente que tuve durante esos 2 años y medio iban a hablarme de Dios, a llevarme un mensaje,
pero yo había cerrado mi corazón. Yo quería levantarme de ahí y continuar con mi vida, con mis planes, pero no con Dios. Pero en ese momento, cuando ya estoy viviendo la agonía, de escuchar esa voz que me decía, quítate la vida, no solo la escuché, sino que tomé la decisión. Y yo no quiero darte detalles hasta ahora, no me alcanzaría el tiempo, pero esa noche, a la medianoche, dije, esto es lo que voy a hacer. Todos dormían. Yo estaba en la casa de mis padres pasando ese momento difícil porque ellos me ayudaban con mi hija, con mi compañero. Y fue precisamente a la medianoche cuando decidí acabar con mi vida. Empecé a hacer una horca para entrar en ella. La hice como pude, hice todo para subir arriba y al lugar donde ya estaba esa horca preparada. Y cuando ya estaba entrando en esa horca, misteriosamente para mí en ese momento, pero ahora ya yo comprendo cuál es el misterio y qué fue lo que obró en ese momento. En ese momento, las muletas que estaban en una pared donde nadie las podía tocar, se cayeron. Cuando las muletas con las que yo me apoyaba se caen al piso, mi compañero se despertó pensando que me había caído. Y cuando él enciende la luz, quizás se da cuenta de la escena más dura que sus ojos estaban mirando o habían podido ver en su vida. Ver a su compañera ahí entrando en una horca. Pero cuando yo vi esto, traté rápidamente de tirarme para ya acabar con mi vida porque no quería seguir viviendo. Pero, ¿saben? Eh, algo sucedió. La parte que yo coloqué para subirme no se caía, aunque luché para tumbarla y traté de tirar mi cuerpo, tirarme de ese lugar. La soga no corrió, me maltrató parte de la cara y el cuello acá. Y mi compañero corrió rápidamente y me tomó por los pies, levantándome de esa manera para así salvar mi vida. ¿Saben? No solo sobreviví a un terrible accidente, sino que en medio del accidente el enemigo perturbó mi vida, en medio del dolor para creer que ya no valía la pena vivir. Fue en medio de ese caos cuando recibí la noticia que mi corazón no podía entender que ya no iba a tener más mi pierna. Era una joven con mucha vanidad y no sabía cómo enfrentar la vida. Entonces, es preciso en ese momento que Dios permite que las cosas sucedan, que mi esposo se despierta a tiempo y que mi esposo pudiese salvar mi vida. ¿Saben? No te alcanzas a imaginar el caos que vivimos esa noche en familia. No te alcanzas a imaginar lo duro que fue para mi padre, para mi madre, mi padre, un hombre de fe, un hombre dependiente de Dios, un hombre que vivía sobre sus rodillas orando por mí, ver mi familia, ahora un miembro de su familia ahí intentando quitarse la vida. Estaba en shock, yo temblaba, temblaba, temblaba y gritaba, déjeme morir, déjeme morir. Me mostraban a mi pequeña Valentina, mira a tu hija, aquí está tu hija. Ni siquiera podía concentrarme en mirar a mi hija porque miraba mi dolor y sentía que me estaba ahogando, que tenía un nudo en mi garganta, que tenía un peso tan grande que no me dejaba soportar lo que yo estaba viviendo, ¿saben? Y fue precisamente en ese momento, en el desespero, mi hermana mayor, mi hermana Alba, ya desesperada, no sabía qué hacer, me estremecía por los brazos, pero yo gritaba, yo temblaba y decía, déjenme morir. Ella en el desespero me dio algo, ¿saben? Que para muchos sería una ofensa, pero para mí fue una forma de demostrarme su amor. Y mi hermana me dio dos cachetadas muy fuertes, una de cada lado, y me dio esas dos cachetadas y me estremeció, pero al mismo tiempo me abrazó fuertemente y me dice, ya basta, Belki, ya basta, Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, por favor, esa no es la solución, reacciona, reacciona, Dios tiene un plan para tu vida. Y cuando ella me dice estas palabras, yo miro a mi padre y mi padre había caído sobre sus rodillas levantando sus dos manos al cielo, diciendo, Señor, yo no sé por qué un día me diste esta hija, pero tú me la diste y con amor yo la recibí. Cuando era niña, Señor, casi mi niña muere con una crisis respiratoria, pero tú hiciste el milagro en un campo donde no podía llevarla al médico y la dejaste vivir. Ahora aquí está, Señor. Ha pasado el tiempo y otra vez el mal ha tocado su vida. Señor, no mires sus pecados. Mira el clamor que como padre elevo a ti. ¿Sabe? Yo recuerdo estas palabras que estremecieron mi corazón. De una oración muy larga solo puedo decirte esto. Me sentí tan mal porque si alguien amaba en esta vida era mi padre. Mi padre, yo siempre le decía,
mi viejito lindo, querido, eres el amor de mi vida. Yo amaba a mi padre y ahora no entendía cómo estaba hiriendo una vez más el corazón de aquel hombre que tanto había amado. Cuando me fui de casa, herí su corazón. Cuando me fui como ese hijo pródigo, cuando me alejé a vivir una vida mal vivida, herí su corazón. Y ahora al intentar acabar con este don precioso que Dios me había dado, también estaba hiriendo su corazón. Pero sabe, cuando mi padre se levanta de esa oración, él me toma en sus brazos, él me abraza y me dice, hija mía, quiero que entiendas algo. Dios te ama. Y yo le dije, papi, no puede ser, Dios no me ama a mí, yo soy muy pecadora. Me dice, hija, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Pero yo soy la mujer más pecadora de este mundo, no importa. Y me decía, habla con Dios. Y yo le decía, es que no sé qué voy a hablar con Dios, no sé cómo hablar, cómo le voy a decir que tengo rabia. Y me decía, díselo a Dios que tiene rabia. Y yo le decía, pero es que me duele. Y él me decía, díselo a Dios que te duele. Pero es que no entiendo. Y él me decía, dile lo que no entiendes, díselo a Dios, no me lo digas a mí. Ahora yo no me podía arrodillar por mi estado. Y recuerdo que yo le dije, colócame en el suelo, rostro a tierra, como la Biblia dice, tú lo dices, que rostro a tierra oraban los grandes hombres bíblicos y Dios los escuchaba. Y rostro a tierra me colocó mi padre, no me querían dejar sola. Yo imagino que al cerrar la puerta todos estaban allí pendientes que no fuera a suceder algo peor. Pero yo le dije a mi papá, confía en lo que Dios puede hacer en mi vida y déjame sola. Yo recuerdo, querido amigo, hermano que me escuchas, ya yo no sabía orar, ya yo decía un Padre Nuestro como rutina. Y esa noche, después de mucho tiempo, creo que fue la primera vez que hablé con Dios. Esa noche me sentía perdida en este mundo de dolor. Esa noche me sentía como cuando alguien se pierde en un bosque y en medio de un bosque pega un grito pidiendo auxilio. ¿Sabes? Ese día pegué un grito en la habitación donde me encontraba y encabecé mi oración de esta manera diciendo, Dios, donde quiera que te encuentres, Señor, ¿me puedes oír? Mis palabras hacían eco en esa habitación. Oír, la voz se iba lejos cuando yo gritaba, diciendo al Señor si me podía escuchar. ¿Saben? Lo segundo que le dije a Dios fue esto, mira, yo soy la mujer más pecadora de este mundo. Yo me gasté la cara de mi juventud con el diablo. Pero dime si puedes recibir estos huesos deshechos, estos huesos partidos, estos huesos que para la ciencia no tienen solución. Y yo recuerdo que le dije al Señor, yo no te digo ahora que me sanes para yo servirte. Yo te pregunto si tú me aceptas tal y como yo estoy. Si así como yo estoy, tú me puedes recibir. ¿Saben? Le pedí a Dios por el corazón. Le hablé, le dije que estaba triste, le dije que tenía rabia, le dije que me dolía. Yo le dije, mira, yo no te digo que me sanes para servirte, yo te digo que aquí estoy. Yo no sé si tú quieres que yo te sirva sin mi pierna, con muletas, en una silla de ruedas. ¿Cómo quieres tú que yo te sirva, Señor? Pero yo estoy aquí. Hoy me rindo a tus pies. Ya no corro más. Estoy cansada de ver tantos años de sufrimiento. Señor, ahora solo quiero que si esta es mi realidad, me ayude a entender, Señor, que puedo vivir aún en medio de esta tragedia, que puedo vivir tranquila. ¿Sabe? No sé qué horas eran cuando me colocaron en el piso. Lo cierto es que ya el sol salía y eso fue desde la medianoche. Esa noche nadie durmió. Esa noche fue una vigilia familiar. Pero cuando mi padre entró y me levantó del piso al secar mi rostro, mis lágrimas, yo abracé fuertemente a mi papá y le dije, oye papi, dime para dónde se llevó el Señor esto que me ahogaba. Dime qué se hizo el nudo que tenía en mi garganta. Al levantarme de ahí me sentía como una pluma muy liviana. Ya no me sentía ese peso, me sentía con una paz y con la convicción mientras oraba de haber escuchado una voz al oído que me decía, te voy a dar una segunda oportunidad, te voy a dar otra oportunidad. Me levanté de ahí, miré a aquel compañero que había pensado abandonarlo y le dije, oye, te dije que te fueras de mi lado, no te has ido. Porque en un momento le dije, yo no quiero que me tengas lástima, que te quedes conmigo porque te da pesar verme en esta condición. Yo le dije, te he dicho que te vayas, no te has ido, ahora estás aquí, dime qué cosa vas a hacer por mí. Y él me dijo con lágrimas en sus ojos y con mi niña en sus brazos, lo que sea posible para que estés bien. Recuerdo que teníamos solo una moto, no teníamos nada, ya todo lo habíamos gastado. Ya estaba como la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo cuanto tenía en médico y ninguno la había podido sanar.
Y yo le dije, bueno, ve y vende esa moto, dame el dinero, que voy a otra ciudad de Colombia y voy a buscar una segunda oportunidad que Dios me va a dar. Me levanté de ese lugar con optimismo, me levanté segura que ya no estaba más sola, segura que Dios había escuchado mi clamor, ¿sabes? Hay un texto maravilloso que mi padre me había enseñado desde niña, que está en Jeremías 33:3, y dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes o que tú no conoces, dicen otras versiones. ¿Sabes? Un milagro que yo no conocía, yo no sabía que el hueso, en ese tiempo, hoy es fácil, que el hueso crece como crece el cabello o como crecen las uñas. Yo no sabía eso, para mí era un misterio, yo no lo sabía. Te estoy hablando de hace casi 18 años que viví este incidente, ¿sabes? Y efectivamente Dios tenía un plan maravilloso para mi vida. Dios estaba a punto de ponerle fin a la tragedia más grande que había vivido. Pero toda tragedia, todo sufrimiento tiene un propósito y a veces es necesario pasar por el fuego de la dificultad, porque es en el fuego de la dificultad, es en el dolor donde nosotros podemos abrir el corazón y entonces preguntarle a Dios qué quieres de mi vida. Señor, ahora sí puedo escuchar tu voz, háblame, ¿saben? Y fue un proceso muy largo porque no solamente duré 2 años y medio con muletas, sino que ese proceso se fue a 5 años. 5 largos años de mi vida en un proceso médico. Pero ahorita en ese otro lugar, cuando yo llegué a ese lugar, a ese hospital, recuerdo que humanamente me fui sola, pero sabía que Dios iba conmigo, iba con ese par de muletas y con una maleta. Y cuando llegué a esa clínica, me recibieron y hasta mis lágrimas las escribieron en esa historia. Y yo dije que Dios me había enviado ahí porque Dios iba a usar la ciencia a mi favor, porque Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y tal cual se escribió en mi historia. Llegué con una fe que no sé cómo Dios me la inyectó aquella noche de la tragedia, aquella noche gris, cuando el enemigo intentó acabar con mi vida por un intento de suicidio. Y yo quiero aprovechar en esta parte para decirte algo a ti, querido amigo, hermano, que estás mirando este testimonio, que estás conectado a esta hora a través de las redes. Sabes, hoy por hoy se ha vuelto, yo no quiero decir esta palabra, no quiero decir esta palabra, me encuentro otra, de moda, no. Hoy es el pan de cada día, ver cómo niños, jóvenes, adultos acaban con su vida porque ya no pueden más con las cosas que están enfrentando. ¿Sabe? Yo quiero decirte algo. En Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra malos espíritus de los aires, contra huestes espirituales, contra el mismo diablo que nos hace todos los días acechanza, porque el diablo nos quiere matar. Él vino a matar tus sueños, tus ilusiones, a destruir tu vida, tu hogar, tu matrimonio. El diablo vino a herirte, el diablo vino a hacerte de cuanto mal. Y hoy, cuando hay un tsunami, hoy, cuando hay un terremoto, hoy, cuando hay un accidente, hoy, cuando una familia queda sin, unos hijos quedan sin padres o unos padres sin hijos, se preguntan dónde está Dios y por qué Dios permite estas cosas. Pero yo te quiero decir hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que Dios no quisiera que estas cosas tocaran el corazón del ser humano. Pero tú conoces la historia. Cuando tú vas a Génesis, sabes que esta raza el Señor la hizo para que viviera eternamente y para que viviéramos felices. Pero entró el pecado y con el pecado entró la muerte, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es muy difícil entenderlo cuando estamos sumergidos en un mundo de liviandad espiritual, cuando estamos viviendo un mundo donde los placeres y las cosas de este mundo llenan nuestro corazón. Y es por eso que llega muchas veces el dolor a nuestra vida, porque cuando no hemos oído muchas veces que Dios nos está llamando con cuerdas de amor, que nos da la familia, que nos da el dinero, el empleo, que nos da todo, pero aún así cerramos el corazón. Entonces es necesario que pasemos por la prueba de fuego, que llegue el dolor a nuestra vida, porque es ahí donde quizá puedo tener la oportunidad de abrir mi corazón para salvación y vida eterna. ¿Sabes? Cuando miramos la vida de Job, dice la historia bíblica que Dios mismo, cuando Satanás se presentó en la reunión donde estaban los representantes de los otros de todos los lugares del mundo, el Señor le pregunta de dónde vienes y él dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le pregunta y le dice, ¿tú has considerado allá en la tierra a mi siervo Job? No me puedo comparar porque yo estaba en el mundo, yo era un hijo pródigo, yo era una mujer muy pecadora. Pero la Biblia dice de Job
Y esto te hablo a ti, querido hermano, donde quiera que te encuentres. Si estás pasando dificultades, te preguntes, ¿por qué si yo soy fiel a Dios esto me está tocando? Mira la vida de Job. Job dice el Señor, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice al enemigo, no hay hombre como él en la tierra, justo, es recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, miramos cómo Satanás se excita para poder dañar la vida de Job. Le quitó los hijos, un viento recio tumbó la casa donde estaban sus hijos y todos los 10 hijos murieron en un solo día. Le quitó su riqueza, le quitó todo. El enemigo está mandando muchas cosas a nuestras vidas, a esta humanidad, para que el ser humano, lleno de dolor y de angustia, se pregunte dónde está Dios. No pregunte para qué vivo las circunstancias, sino por qué yo vivo esto. Y entonces, si Dios existe, ¿por qué se mueren mis hijos? Si Dios existe, ¿por qué vivo esto? Y empiezan los interrogantes cuando el mal toca nuestra vida. Pero, oh querido, yo quiero decirte algo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando estés pasando por un momento de prueba, de dificultad, si no has buscado de Dios, recuerda, aunque te sientas el hombre o la mujer más pecadora de este mundo, recuerda que no estás solo, que el ojo del Señor está sobre ti y que Él está con los brazos abiertos esperando solo que tú digas, un Señor, ayúdame. Recuerda, yo dije, Dios, donde quiera que te encuentres, me puedes oír. Y Dios me escuchó. Dios me escuchó porque me dio una nueva oportunidad. Y después de ese proceso, debo decirte que vi el milagro más grande que mis ojos habían podido ver. Llegué a ese hospital y Dios me colocó personas maravillosas, personas que fueron una terapia en mi vida y que me dijeron, ten fe, ten confianza que Dios te va a ayudar, te va a ayudar, te ayudará a ver un milagro más en tu vida. Empezó un proceso, fueron más de 20 cirugías que recibí en mi pierna y allá en Medellín cortaron como 5 centímetros más del hueso, para un total de 12 centímetros perdí del fémur. Mi pierna me quedó muy corta, era un desnivel impresionante. Una pierna me colgaba de la otra. Y en un momento quiso entrar la duda y decir, bueno, pero ¿cómo voy a recuperar mi pierna con esta diferencia? Era un pie así colgando, el otro no. O sea, era impresionante. Y recuerdo que el médico me dice, tú me dijiste que Dios te trajo aquí y Dios te dejará ver su gloria. Cuando entré a la última cirugía, a la penúltima cirugía, tuve una hemorragia muy grande y una vez, por tercera vez, casi pierdo la vida. Estuve en coma durante un día y medio. No podía abrir mis ojos, estaba en un estado, había perdido mucha sangre y no me podían transfundir, no me podían colocar sangre. Mi cuerpo rechaza la sangre. Si se trata de sangre, yo voy a morir. Nunca me pueden transfundir. Alguna reacción alérgica me trata de dar como paros, sí, me da como taquicardia, me altera el sistema cardíaco y me pone como a convulsionar. Entonces, no me podían transfundir, pero aún así Dios obró milagrosa y poderosamente. Y cuando ya estaba ya en cero, ya estaba en coma, el Señor me sacó de ahí y por tercera vez me dejó vivir. Dios me dejó vivir de un accidente. Dios me dejó vivir de un intento de suicidio. Dios me dejó volver a la vida después de casi un coma por no tener sangre en mi cuerpo. Y Dios me dejó ver su gloria. El milagro estaba a punto de suceder. Cuando me cortaron el fémur, quedé con una distancia así de cada hueso. Eran 12 centímetros la separación de mis huesos. El hueso lo habían cortado muy arriba. Me colocaron un tutor, un aparatico en la pierna que al darme unas vueltas él se estiraba hasta quedar un espacio más o menos de ese tamaño, unos 12 centímetros. Y fue precisamente ahí donde empecé a ver el milagro. A los 2 meses ya el hueso había salido, unos fragmentos de hueso muy delgaditos, como una nubecita, se unían uno con otro. Y a los 4 meses ya había una callosidad un poquito más fuerte. Volví a entrar a cirugía y entonces me colocaron platinas internas. Ya mis dos piernas estaban parejas. No lo podía creer. Mis rodillas se volvieron a unir, mis pies se volvieron a unir. No me faltaba un solo centímetro, no lo podía creer. Me colocaron las platinas y después de 8 meses me retiraron las platinas. Y hoy estoy aquí, querido amigo, compartiéndote un testimonio donde te puedo decir que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo restaura. Y debo decirte algo, yo le pedí un milagro a Dios, pero Dios me hizo dos grandes milagros. Yo te voy a decir algo, mi pierna estaba putrefacta, me sacaban carne en descomposición de mi pierna, que ya tenía casi ese como un hueco al lado de mi fémur, en mi pierna izquierda. Y cuando ya miré esa pierna de ese estado, yo decía, Dios mío, esto está muy, muy dañada mi pierna. Pero yo no sé qué estaba más dañado, si mi pierna o mi corazón.
Yo no sé qué estaba más putrefacto, si mi pierna o mi corazón, pero lo que yo te puedo decir es esto. Yo le pedí un milagro a Dios y Dios obró 2 grandes milagros, porque al mismo tiempo que me restauró físicamente, me restauró interiormente. No sé, querido amigo, hermano, cuál sea tu situación hoy. Quizá yo le estoy hablando con este testimonio a alguien que ha sido desahuciado. Quizá yo le estoy hablando con mi testimonio a alguien que tiene los hijos en la drogadicción o en la prostitución. A alguien que está luchando porque quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede porque tiene una fuerza que lo lleva al mal. A alguien que está a punto de perder su hogar. A alguien que está viviendo una finanza, una parte en las finanzas de quiebra, una economía que se rompió y que quiere ver un milagro y no ha podido. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé qué tan grande, qué tamaño le has puesto a ese gigante que te está amedrentando. Mi gigante era eso, esa sentencia, una amputación. Y saben, y cuando te mencionaba el caso del joven que se aplicó la eutanasia, yo lloré y lloré y lloré, levantando mis manos al cielo, diciéndole, Señor, tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso, tu misericordia es para siempre. Señor, yo te doy gracias porque tú lo hiciste, me sanaste de una osteomelitis crónica que el hueso lo estaba dañando. Si eso hubiese llegado a mis órganos internos o a mi sangre, pues yo me hubiese muerto, yo no estaría aquí hoy contando tu testimonio. Pero el Señor dice en su palabra, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien o de paz y no de mal, para regalarles un futuro y una esperanza. Oh, qué esperanza hay en Cristo Jesús, porque no hay dinero, no hay nada en este mundo que pueda darte la paz que solo Cristo puede darte. En ese tiempo que podía cantar y que podía estar en esos lugares, eh, tenía muchas cosas que quería, pero después de una noche de tragos y de todas estas cosas, yo no sentía paz en mi corazón. Yo sentía eso que le llamamos cargo de conciencia, me sentía sucia, avergonzada, me sentía mal cuando vivía esa vida de licencia, cuando quería hacer con mi vida lo que yo quería. Pero una vez Dios me restauró, me sanó mi pierna y sanó mi corazón y empecé a vivir una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces puedo decirte que hoy tengo lo que el dinero no puede dar. Hoy tengo lo que la fama no puede dar. Hoy tengo paz en mi corazón. Usted escuchó, por ahí por las redes se tomó mucho el testimonio de Daddy Yankee, donde él decía públicamente que de qué le vale al hombre, y eso es bíblico, está en la palabra de nuestro Dios, de qué le sirve al hombre haber ganado todo en esta vida si pierde su alma. Querido amigo que me escuchas, si ya lo intentaste, si ya tocaste todas las puertas, si ya te desahuciaron, si ya crees que no hay solución para tus hijos, quizás lo has tenido en un centro de rehabilitación, quizás ya no sabes qué hacer con tu familiar, con tu problema, con tu vida, con esa situación que estás viviendo ahí, que hoy lastima tu corazón. Déjame decirte algo, aún no has intentado tu mejor opción. Tu mejor opción se llama Cristo Jesús, porque Jesús es el camino, es la vida, es la verdad y es la vida. Eso lo dice en Juan 14:6. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres vida en abundancia? Cristo Jesús. ¿Quieres paz en tu corazón? Cristo Jesús. Hoy el mundo vive algo que la gente le llama vacío existencial, pero yo te diría que ese vacío existencial se llama falta de Dios. La paz que solo Dios puede dar a tu corazón. Yo te doy gracias por haber estado conectado hasta ahora en este espacio. Y primeramente, Dios, doy gracias a Dios porque nos regala la vida y la oportunidad de seguir compartiendo. Yo espero que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, este testimonio haya tocado tu corazón. Y lo que quería decirle a los jóvenes y a todas las personas que el enemigo ha zarandeado creyendo que si se quitan la vida es lo mejor, yo te voy a decir mentira del diablo, porque nadie que se quita la vida, dice la palabra del Señor, nadie que se atenta contra su propia vida podrá ver al Señor. De Judas dice que no se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliera lo que estaba escrito, porque Judas fue y se ahorcó. ¿Sabes una cosa, querido? La solución es Cristo. No tomes decisiones apresuradas. Aquí en esta vida nos toca sufrir. Aquí nos toca pasar por desgracias, por momentos, por sufrimientos.
por una tragedia quizás, que Dios la puede convertir en bendición. Hoy vivo con el padre de mis hijas, nos casamos, tenemos un hogar maravilloso porque Dios está en mi hogar, al control. Mis hijas ya, mi hija que tenía 6 meses cuando yo me accidenté, tiene 18 años. Y después del accidente, Dios es tan lindo, me regaló la oportunidad de seguir siendo madre, procrear nuevamente. Y tuve a Valeria, mi pequeña Valeria, que ya hoy tiene 11 años. Así que nunca es tarde para ver tus sueños hechos realidad. Pero tus sueños son realidad si los pones en las manos del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, que Dios te guarde, que Dios te proteja y que Dios pueda transformar tu sufrimiento, tu problema en bendición. Quiero orar por ti. Quiero que si a esta hora este testimonio tocó tu corazón, quiero que si tú crees lo que dice la palabra, yo te quiero regalar este texto, quiero que lo guardes. Está en Lucas 1:37 y dice de la siguiente manera, porque nada hay imposible para Dios. Oye, nada es nada. Amigo que me escucha, nada es nada. Hermano que me escucha, nada es nada. Nada es imposible para Dios. Dios puede transformar tu desgracia, tu situación en bendición, porque todas las cosas obran a bien a los que aman al Señor. Quiero orar por ti. Si tú has recibido este mensaje, levanta tu mano ahí en tu casa, en el lugar donde te encuentras, levanta tu mano como símbolo de que a esta hora tú le haces un pedido al Señor. Yo quiero orar por ti porque la palabra del Señor me dice que la oración intercesora es muy poderosa, puede muchísimo. Oremos. Bondadoso y amante Padre, que tu morada es en lo más alto de los cielos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a ese Dios servimos nosotros, a ese Dios, este grupo que a esta hora está conectado en diferentes lugares del mundo. Señor, creo que en este momento nos están viendo en España, nos están viendo en Roma, en Nueva Zelanda, en todos los lugares, Señor, donde hay hijos tuyos y aquellos que están llamando, Señor, para que puedan ver un milagro en su vida, Señor. A esta hora yo te ruego que los visites, porque su palabra nos dice, oh mi rey, que usted es un Dios omnipresente, omnisapiente, todopoderoso. Usted puede a esta hora desplazarse hacia sus lugares. Usted puede visitar a cada amigo en diferente país y en diferente ciudad, Señor, y usted puede hacer un milagro como usted logró en mi vida. Señor, su palabra dice que usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Usted dice en su palabra que el que a usted llega, usted no le echa fuera, Señor. Padre, en Mateo 7, del 7 en adelante dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que toca le abre. Y nos dice, Señor, es un ejemplo que podamos mirar ese amor tan grande. Nosotros que somos padres terrenales lo podemos entender. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo le dará buenas cosas a los que se la piden? No le daremos a nuestros hijos, a nuestro hijo una serpiente si nos pide un pan, o si nos pide, no, si nos pide un pan no le daremos una piedra, si nos pide un pez no le daremos una serpiente, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Y si nosotros padres terrenales, dice tu palabra, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más, Señor, tú que estás en los cielos, le darás buenas cosas a los que se las pidan, oh mi rey? Yo te pido que el poder de tu Santo Espíritu, que es lo más bueno que puedes regalar a esta hora a cada hijo que se conecta, toque el corazón de cada uno, Señor. Toca ese corazón que se ha conectado a esta hora. Llévate la tristeza, llévate la melancolía, llévate la soledad, llévate ese vacío existencial. Hazlo entender que tú estás ahí, Señor, y que mientras hay vida y esperanza, y que si hoy sufrimos, Señor, un día reinaremos contigo, porque viviremos contigo por toda la eternidad. Tú prometiste que volverás a este mundo, Señor, y yo lo creo porque tu palabra lo dice. Por eso, Señor, dijiste, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Esto lo dijo Jesús. Y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y haya preparado el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a personas que sean semejantes a Él, para que donde yo estoy, dice tu palabra, Señor, vosotros también estéis.
Padre, gracias por esta cara promesa. Lo creamos o no, tú vas a volver. Nos preparemos o no, tú vas a volver. Y si hoy, Señor, los amigos que están conectados están viviendo una situación muy difícil, Señor, pregúntale, Señor, a ellos en su corazón si realmente necesitan ese milagro. Y que ellos no puedan preguntarte a ti hoy, Señor, por qué viven estas circunstancias, sino para qué la están viviendo. Y que puedan entender que es para ver tu gloria, Señor, porque tú quieres glorificarte. Sana al que está enfermo, Señor. Visítalo, porque usted es el médico de médicos, Señor. Si hay alguien que está pidiendo sanidad, si hay alguien que igual que esta servidora, Señor, fue desahuciado, yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tú pases tu mano sanadora y le des sanidad. Señor, si es un hogar que debe ser restaurado, Señor, a esta hora te ruego que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú restaures cada familia aquí presente. Los problemas con los hijos, con los esposos, tú puedas tomar el control. Si alguien está pidiendo por sus finanzas, Señor, tú puedes hacer este milagro que solo usted puede hacer. Oh Dios, gracias porque nos has escuchado. No hay méritos en nosotros para pedir todo esto, pero lo pedimos, Señor, en los únicos méritos santos y sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Oh querido, gracias por haber recibido este testimonio, con el corazón lo he compartido y algo más, ¿saben? Cuánto las personas que me conocieron en esta vida lejos de Dios no me dieron mucho tiempo para permanecer en Cristo. Personas cercanas a mí me dijeron que solo duraría 2 semanas en la iglesia porque quizás yo nunca iba a cambiar. Y yo le dije, tienes toda la razón, yo nunca voy a cambiar. Por eso hoy tomo la decisión de colocarme en las manos del único que tiene el poder para cambiarme. Y Dios me cambió. Dios me transformó. Y hoy ya han pasado los años y ya después de 15 años estoy aquí sirviéndole al Señor. Esas 2 semanas que me dieron para servir al Señor, Dios hasta hoy la ha multiplicado en 15 años y he tomado una resolución y te la quiero compartir. ¿Sabes? Le he dicho a Dios que si un día corriera peligro de irme a ese mundo de donde su mano poderosa me sacó, que me cierre los ojos el día más consagrado de mi vida, que si hasta hoy Dios me tiene con vida, yo le digo, Señor, gracias porque me has utilizado. Heme aquí, Señor, porque yo te he servido y mientras tenga vida, te quiero servir, porque he comprendido que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Dios te bendiga, Dios te guarde y si el Señor lo permite, ese Dios todopoderoso nos volveremos a ver en una próxima ocasión en los medios o cuando Cristo vuelva en gloria por segunda vez. Hasta pronto. Amén. Gracias. Gracias, Belki, por ese testimonio tan poderoso y también gracias a Marta Ceci. Le estaba contando a Marta Ceci el día que estábamos haciendo la programación y yo le decía, Señor, ahí en este momento no sé cuál es el testimonio que vas a mandar porque hay unos cuantos, pero en este día no tenemos. Y mientras que estábamos en la programación, yo estaba orando. En ese momento me llama Marta, que ahí está, Marta Villegas, y me dice, Vane, necesito hablar contigo. Y yo, bueno, cuando se acabe la programación, me dice, tengo un testimonio. Y era Belkis, o sea, el Señor quería que hoy tú contaras este tremendo testimonio. Cuando tú estabas diciendo Lucas 1:37, yo digo, Señor, pero es que ella ya me ha quitado el texto que yo iba a decir y ahora cuál digo, y así sucesivamente estábamos conectadas. Pero aquí en Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Tú lo crees? Sí, pues si lo crees, todo es posible, ¿cierto? Así que Amén. gracias por este tremendo testimonio. Tengo una amiga que también su hija tuvo un accidente y también pasó por un montón de operaciones, del cual también pasó como tú, pero a ella sí le quedó la pierna un poco más corta. Dios todo lo que hace lo hace bueno en gran manera. Tú dijiste que cuando Dios llama, llama por dos formas, por cuerdas de amor y por cuerdas del dolor. Yo le digo no cuerdas de dolor, yo le digo cuerdas de garrotazos, porque a mí también me trajeron a los garrotazos. El Señor te tiene que estrellar, bueno, Él no te estrella, Él permite como las cometas que tú le vas echando el hilo y cuando ya ves que ya ahí es cuando Él dice, bueno, ahora empieza mi turno, ¿cierto? Es un testimonio poderoso. Gracias por contarlo. Que el Señor te siga bendiciendo. Y pues quiero dar un texto
que está en Isaías, capítulo 59, 19, y dice para las que estamos orando, por nuestros hijos, por los esposos, pues por cualquier petición. Isaías capítulo 59, versículo 19, y dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. Mas el espíritu de Jehová, escucha bien, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Así que no estamos solos, el Espíritu Santo también tiene poder para librarnos del enemigo y pues es una oración contestada, ¿cierto? A pesar de que estuviste ahí, hay muchas personas que están aquí orando por sus esposos que no conocen de la palabra de Dios, orando pues por sus hijos porque nunca han querido escuchar, orando por los que se fueron. Y aquí hay otro texto que está en Isaías 49, del 24 al 25, y dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos o a aquella persona por la que tú estás orando. Así que la oración tiene poder, como dijo Belkis, su padre siempre ha estado orando. Las oraciones es un proceso y no sabemos el día ni la hora, solo Dios sabe los tiempos. Y pues Dios nos tiene que traer así a la fuerza. Y vemos un testimonio poderoso y créeme, Belkis, que te entiendo cuando el enemigo te estaba diciendo que te quitaras tu vida. He pasado por una situación un poco parecida donde yo escuchaba voces que me decían mata a tu hijo y muchas otras cosas más, ¿no? Y pues vemos cómo Dios actúa porque estamos en un conflicto cósmico y no perdamos de vista que estamos luchando no contra personas, sino contra huestes del mal. Así que oremos, como dice Pablo, ora sin cesar, ora en todo tiempo, estudia la palabra de Dios y demos testimonio. Gracias por ese testimonio poderoso, porque es que es impresionante todo lo que el Señor hizo en ti y está haciendo en ti. Es maravilloso, la verdad, y te ha hecho varios milagros. Uno de esos, tu hija, otro de esos, restaurarte, tanto física como espiritualmente. Y cuando decía mi viejito, se me salían las lágrimas porque cuando murió mi padre tuvo que cerrar sus ojos para poder abrir yo los míos. Entonces yo también le decía mi viejito y pues estaba ahí como, pero muy, muy hermoso. No sé si Flor o Martica Villegas va a decir algo. Marta Ceci, todo el mundo le conoce por Marta Ceci, yo le digo es Martica. No sé si Martica tiene que decir algo o Florecita que están ahí. No, quería agradecerle a Becky, primeramente a Dios, y agradecerle a Becky por el testimonio. Me hizo llorar mucho. Me hizo llorar porque la verdad que en verdad nosotros no conocemos ese Dios maravilloso y poderoso que tenemos. Necesitamos conocerlo, que para Él no hay nada imposible. Y cuando no te responde la oración, ya te la está respondiendo. Algo va a pasar. Gracias, Becky. Dios lo bendiga. Te mando un abrazo desde aquí en Nueva Zelanda y a mi Martita Bella, que hace tiempo no nos vemos, mi amor. Dios me la bendiga. Un abrazo. Amén, Y amén. gracias, Becky. La verdad que es maravilloso. Que Dios te bendiga y pues, te siga ayudando. Y sé Amén, que gracias. hasta tienes voz de predicadora. Amén, Dios te va a utilizar poderosamente. De hecho, tuve una semana acá en el Carmen de Bolívar y fue hermosísima. Y por eso yo quería que estuviera aquí en Mujer Virtuosa. Es el primero donde ha sido invitada. Y sé que el Señor la va a llevar porque la vamos a seguir invitando a nuestra iglesia virtual. Gracias, Belki. Hoy también lloré, ¿sabes? Eh, yo me perdí 2 noches, pero la escuchaba porque fue grabada. Pero no es lo mismo. Hoy lloraba de saber que, de emoción, de saber que el Dios que tenemos es un Dios real, un Dios majestuoso, un Dios poderoso.
Entonces, qué bueno que hayas podido contar este testimonio aquí y bueno, gracias por aceptar la invitación y gracias al grupo Mujer Virtuosa y que el Señor siga bendiciendo este grupo, porque sé que este testimonio y muchos que se han llevado a cabo están transformando vidas. Entonces, gracias. Amén. Bueno, queridos, gracias a todos, Dios me los bendiga. Bueno, nuestra hermana Belki ya la invitaremos para el próximo mes, si Dios permite. El próximo miércoles tenemos otro testimonio como ella, que también es un joven brasilero que vive aquí en Barcelona y pues lo conocí en la iglesia donde yo asisto y Dios mediante el próximo viernes él va a estar contando su testimonio también, como Belkis también ha sido un hijo pródigo. No les voy a contar más, solo eso para que se conecten. El lunes, si Dios permite, vamos a estar con el pastor Joaquín Cardona con Apocalipsis. Si Dios permite, vamos a estar con Paco el miércoles, que vamos a tener el tema de la salud, donde va a hablar acerca de los derrames cerebrales y todas estas cosas. No te lo pierdas. Y el viernes vamos a tener este otro testimonios, Dios mediante. Así que aquí le dejamos en el chat, le hemos dejado pues el contacto. Solamente decirte, si tú estás aquí hoy y tienes un testimonio por contar, por favor, escríbenos a este número de teléfono y también te dejamos el WhatsApp por aquí para que te unas. Y si tienes un testimonio poderoso, ¿cómo fue tu conversión? También escríbenos a Mabe, a Flora, a cada una de nosotras para poderte invitar. Así que eso, gracias a todos, Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes. Feliz sábado. Gracias, Mabe. Y pues gracias, Flor, y a todos los hermanos que se han conectado de diferentes partes del mundo. Bendiciones. Adelante, hermana de producción.